dirigido, con la pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, hermanos en Cristo Jesús, y todos los invitados que hoy han llegado, que en esta mañana, por la misericordia y la gracia de Cristo, hoy tenemos esa gracia de estar aquí en esta emisora, dándole primeramente, como valga la redundancia, gracias a Cristo por un día más de vida, gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad. Esas cosas que da el Señor que no las merecemos, porque ante Dios no somos nadie y le fallamos al Señor, pero Él es misericordioso y quiero darle las gracias primeramente a todos y cada uno de ustedes que han dispuesto en este día de hoy, jueves de la semana que ya termina, a estar aquí reunidos, congregados por medio de esta emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, para recibir lo que el Señor, no lo que el hermano traiga, sino lo que Cristo colocó en mi corazón, y yo como ese vaso de barro imperfecto exponga a ustedes, dirigido por el Espíritu Santo. Queremos saludarlos desde aquí, saludamos también a nuestra amada pastora Luz Amparo Alzate, a nuestro amado hermano y pastor Puente William, y a toda la congregación Casa de Oración Destellos de Amor. Les amamos en el amor de Cristo, los bendecimos y le damos gracias a Dios por sus vidas. También se encuentra con nosotros nuestra hermana Valentina, que también nos va a saludar esta mañana con gozo y alegría. Buenos días para todos los televidentes, para todos los oyentes, para toda la audiencia, para toda la familia de la fe, para todos los que se conectan en este programa Somos Testigos de Cristo. Hoy lo primero es agradecerle a nuestro Dios por la vida, por la salud, por las fuerzas, por las bendiciones, porque siempre nos ha guiado. La palabra dice que Él fortalece o renueva las fuerzas del cansado. Entonces, hermanos, les damos un cordial saludo y le invitamos que desde ya pueda compartir el enlace, el link, para que también puedan haber muchas más personas edificadas y bendecidas a través de este tiempo, mi hermano. Así es, también que estamos por las redes sociales, por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, www.bellavista Estéreo, y por la emisora Bellavista Estéreo 103.6. Es para nosotros un gozo, una alegría, y vamos a orar para colocar en las manos del Señor este servicio y darle la gloria a Él como Él siempre se lo merece. Amado Padre Celestial, Dios de dioses, Señor de señores, tú que moras y vives y reinas en los cielos, en ese trono de la gracia, y que de allí sus ojos están encima de nosotros, mirándonos y observándonos todo lo que hacemos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque muchas veces creemos, y en nuestra naturaleza humana y en nuestro corazón que nos engaña cada momento, pensamos que no nos estás viendo y se nos olvida. Pero recordamos en este momento que Dios tiene su vista puesta a sus hijos
y está pendiente de ellos, los cuida, los alimenta, les da fuerzas para seguir adelante y le da vida y vida en abundancia. Por eso te doy gracias, amado Jesús, y pongo en tus manos esta palabra que usted ha colocado, Señor, porque hoy estamos aquí como esos heraldos exponiendo la palabra suya. Le pido al Padre que el Espíritu Santo sea el que en este momento tome nuestras vidas, tome nuestras emociones, nuestros deseos, y todo sea dirigido por Él. Nosotros nos anulamos ante toda la voluntad suya y nos abandonamos en sus brazos y en la guía del Espíritu Santo de Dios. Oramos también, Padre, para que de la misma manera sean guiados todos los oyentes, televidentes, amigos, hermanos que se encuentran allí conectados, para que el mismo Espíritu sea el que les guíe, les oriente, abre el entendimiento, sus ojos y también el corazón, y así puedan entender lo que el Señor hoy quiere para ustedes decirle. Los bendigo en el nombre de Jesús, doy gracias por sus vidas y pido al Dios Todopoderoso que nos dejó la paz, esa paz que Él dijo, les dejo la paz, una paz que traspasa todo entendimiento y que no es la que da el mundo, para que ustedes sean moradores de esa paz y vivan en llenura con el Espíritu Santo y llenos del amor de Cristo. Los bendigo y le doy gracias por cada uno de ustedes. Amén y amén. Bueno, y empezamos esta mañana. Vamos a ir a Primera de Juan 2, 16 y 17. Primera de Juan 2, 16 y 17. Ahí ustedes juiciositos, saquen sus Biblias, si no la tienen, si la tienen ya abierta, ahí busquen el libro de Primera de Juan, y si no la tienen, entonces abran la Biblia y miremos entonces, y dice así, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Dice: pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es importante, esto es algo fundamental, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los deseos del mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, todo eso no viene de Dios, eso proviene del mundo. Y si hablamos del mundo, sabemos quiénes son los que están agitando, colocando todas estas cosas en nosotros, que es el enemigo, las tinieblas. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, 16, 17, 18, nos habla claro. Y dice: de tal manera amó a Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Y aquí hay algo importante. De tal manera amó Dios al mundo. Él amó al mundo y lo sigue amando. Le duele el mundo cómo se está perdiendo. Porque en su palabra, empero, dice que el deseo que tiene nuestro Padre Celestial en su corazón es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Pero ese es el deseo de Él. Pero no todos tienen ese mismo deseo. Entonces, Él dice que amó tanto al mundo que envió a su único Hijo. Único Hijo, no hay más hijos, no había más nadie, no hay. Nosotros somos adoptados. Único Hijo a morir por la humanidad. Y eso es algo importante porque también dice, pero hay algo que también decía, aquellos que lo reciban. Esto quiere decir, hermano, como está acá, que no todo el mundo recibe a Cristo, sino que se siguen gozando, deleitando en la carne, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que eso no proviene de Dios. Por eso el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa permanece para siempre no es aquí, porque todos vamos a morir. Está hablando de una vida después de la muerte, porque muchos le tienen miedo a la muerte. La muerte no es mala, al contrario, es una bendición, porque la muerte es una puerta que abre para o las tinieblas o la vida eterna. Entonces nosotros cruzamos esa puerta. Ahora, si usted está en esta actitud de hacer las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo,
pues entonces estará muy seguramente, cuando muera, pasando esa puerta, pero a las tinieblas. Pero si usted permanece, como dice acá, en la voluntad de Dios, usted va a permanecer para siempre en esa nueva vida, en ese paraíso para descanso, y luego en un lugar que se llama la Nueva Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, hoy estamos aquí, importante, y hoy le damos, somos testigos de Cristo porque cuando no hacemos los deseos del mundo, sino que hacemos la voluntad del Padre. Ojo con esto, cuando no hacemos los deseos del mundo, sino que hacemos la voluntad de nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Entonces, vamos a ver, entonces, para empezar, hermana Valentina, con este inicio de este 1 Juan 16, 17, ¿usted qué opina? Dígame. Amén. Vamos a leerlo, acá yo tengo otra versión, que es la NTV, y dice, no amen a este mundo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Wow, aleluya. Mire que aquí es más claro, se amplía más el panorama y vemos cómo Dios está hablando en esta mañana, porque eso es lo que deseamos nosotros. Y da tristeza porque inclusive hermanos de la iglesia, ministros, desean eso. Y algunos ministros dicen que si usted no, la bendición se obtiene es por medio de el dinero, porque esa es la prosperidad. Y están equivocados, están muy equivocados, porque hoy el Señor nos habla algo importante y nos dice qué es lo importante para nosotros, y es prevalecer en su voluntad, en esa voluntad que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a la carnalidad y vemos el versículo 16 que está hablando de la carnalidad, que ya la hermana lo explicó acá en la nueva versión entre la traducción viviente, donde habla y especifica los valores que nosotros tomamos muchas veces del mundo y que queremos traerlo a nuestra vida y pensamos que eso es lo mejor. Porque cuando creemos que estamos bien, cuando tenemos carro, casa, un buen salario, dos casas, bueno, una cantidad de cosas del mundo, creemos que estamos bien y nos olvidamos del Señor. Por eso la palabra dice, no podrás amar a dos señores. O amas al dinero o amas a Dios. Porque en un momento dado, alguno de los dos va a desechar. Y lo que más seguramente va a desechar es a Dios, porque no lo ves y vas a buscar lo que estás viendo que el enemigo te ofrece, que no es ni de él. Porque da tristeza muchas veces, hermana Valentina, que creen que el enemigo es el que los bendice y que le va bien o que la capacidad de él, pero es el mismo Dios que permite que bendiga. Porque si Dios no quisiera que el diablo actuara, mi amado hermano, usted puede ponerle todo lo que quiera y pedirle todo lo que quiera, pero si Dios no quiere, no lo hará. O sea que en otras palabras, aún a aquellos inconversos que creen que es el enemigo que los bendice, es el mismo Dios. Porque Él permite eso, pero Él, si quiere, no lo permite. Entonces, mire que es nuestro Dios, es un Dios misericordioso y grande. Entonces dice la carnalidad, en el versículo 16 que estamos hablando, dice, es un estado espiritual gobernado por los deseos humanos y el egoísmo en lugar de la guía del Espíritu Santo. Desechamos al Espíritu Santo y empezamos en esa forma de egoísmo, de seguir, tengo más plata, y empezamos a cosechar y a tener una cantidad de cosas que a la larga eso se va a quedar aquí. Ayer cuando usted predicaba, se me venía a mi mente porque usted hablaba que no van a entrar la camioneta, y entonces ya eso se vio. En Egipto, los faraones cuando se morían, le enterraban canastas llenas de comida, de plata, oro, y que porque cuando estuvieran en otro mundo, para que no aguantara hambre y tuviera plata. Ese era el pensamiento de aquellos que siguen a los dioses paganos. Y resulta que con el tiempo ahí encontraban la comida podrida y la plata enterita ahí, entonces otro era el que se la gozaba. Y así somos nosotros. Entonces, ojo con eso, porque en el cielo la plata nos sirve. Por eso el Señor dice,
hagan tesoros en los cielos, porque son los verdaderamente que van a servir. Entonces miremos acá, entonces ya, te vamos ahora sí, ya miramos entonces lo que es la parte de la carnalidad. Ahora vamos, Juan 6:26. En Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por señales, por milagros, no nos vamos a salvar. Pueden ayudar a que la incredulidad mengüe y busquen más de Cristo. Pero si usted mira, el Señor se encontró con 10 leprosos, sanó a todos los 10, y nada más uno fue el que regresó a dar gracias, porque los otros se fueron. Todo aquel que viene buscando el milagro puede recibirlo, pero no le da garantía de que sea salvo. ¿Por qué? Porque en su corazón va buscando lo que dice aquí, lo que Él da, para saciar, para sanarse, pero no está buscando a Cristo realmente porque quiere salvar su alma, porque quiere agradarle, porque lo ama de corazón, porque quiere tener una relación con Él, que quiere andar con Él y caminar con Él y servirle a Él. Eso es diferente. Entonces por eso acá el Señor le dijo, y aquí este pasaje me encanta porque los apóstoles estaban todos reunidos ahí, hermana, y entonces cuando Él dijo esa palabra, los apóstoles dijeron ahí, que dura es esta palabra. Qué dura es esta palabra. Qué dura es esta palabra. Y el Señor le dijo, bueno, si ustedes también se quieren ir, bien puedan, háganle. Y es cuando Pedro dice, ¿para dónde vamos a ir? Y eso es lo mismo que pasa en la iglesia. En la iglesia hay una cantidad de gente y están ahí. Pero el que no quiere seguir a Cristo, indiscutiblemente, al Dios de los dioses, si se quieren ir, lo pueden hacer. Pero cuando venga Cristo, entonces mirará si usted está en Cristo, anda en Cristo y hace la voluntad de Cristo, o está en la iglesia, pero sigue siendo la voluntad del mundo, con lo que hablamos ahora, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Entonces hay que mirar y pensar muy bien las cosas. Mire lo que dice Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Pablo hablaba porque Pablo, y aquí es bueno aclarar porque está hablando de otra ley. ¿Cuál ley? Si supuestamente no existe ley. Sí hay ley, y es la ley del Espíritu. ¿Por qué la ley del Espíritu? Porque recuerde que la palabra dice en Ezequiel, que Él cambiará el corazón de piedra por carne y quitará el espíritu y colocará uno nuevo, y entonces Él asignará, colocará el espíritu en nosotros para que haga en nosotros todo lo que tiene que ver referente a la palabra. Entonces nos instruya, nos enseñe y nosotros podamos vivir como Él manda, entonces sus estatutos, sus leyes, decretos y ordenanzas. Entonces la ley del espíritu es la misma ley del Antiguo Testamento, pero que ahora está en el corazón y en la mente, y el Espíritu Santo la trae de recuerdo. Por eso le decía, la ley del Espíritu me trae a mí que debo hacer las cosas buenas, pero la ley de la carne, que es la ley de la obra, lo llevaba a hacer lo malo. Entonces aquí nos muestra nuestra condición pecaminosa. Esta carne, a pesar de que tenemos una naturaleza divina, siempre va a estar inclinada. Por eso es que el primer enemigo de nosotros, hermanas, es la carne, y tenemos que luchar contra eso. Pero ahí donde tenemos que andar en el Espíritu y pedirle al Dios eterno que a través de su Espíritu nos dé mucho dominio propio, sabiduría, para poder saber que esas cosas no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Entonces, esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, y esa vanagloria, no la da el Padre, sino el mundo. Amén. Entonces, mire usted, ahora, léase ahí Gálatas 5:13. Dice Gálatas 5:13. Sí. Dice la palabra, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Mire que Pablo en el primero está hablando de que él en el Espíritu, o sea, en la ley del Espíritu quiere hacer esa ley.
que es la que el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, nos mete ahí, está metido ahí, está dándonos, todos los días nos lleva, pero la ley de la carne, que es por obra, está externa, y él dice que, y más adelante dice, miserable de mí, porque él veía que algún fallaba, humanamente fallaba, pero esa es la lucha que tenemos, y es lo que Pablo habla más adelante, que es la buena batalla de la fe. Entonces mire que aquí está hablando el Señor algo importante, y es, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, a libertad, no a libertad de seguir pecando, sino a libertad de amar, de seguir y adorar a Cristo. Porque cuando estábamos y éramos esclavos, no teníamos esa libertad. Cuando somos esclavos, el demonio, el ídolo que teníamos nosotros en el corazón colgado ahí, ya sea adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, o sea, el amor al dinero, la envidia, el odio, todo lo que el mundo ofrece, que estamos hablando, la pasión y todo, nosotros estábamos esclavos de ese demonio, de ese ídolo, y no podíamos salir de ahí. Cristo nos libertó, y por eso es que habla en los Salmos, que Él lo sacó del pozo cenagoso, y lo colocó en la peña que es Cristo, y ahí empezó el proceder de Él y de nosotros, porque no podemos salir del lago cenagoso, no podemos salir del mundo si Cristo no nos liberta y nos da la salvación. Entonces, cuando ya Pablo en esta Gálatas 5:13 está hablando es, no ponga entonces esa libertad que la da la gracia, porque esa es la gracia, esa libertad, entonces ahora vaya usted a venir a tomar esa libertad para seguir pecando, para seguir haciendo como muchos, no, es que usted está en la gracia, hermano, usted tiene libertad, eso no es pecado, y muchas veces humanizamos de una manera los pecados, porque pobrecito, mire, es que él intenta, pero no puede, pero no podemos, y vamos llevando cada día más, siendo permisivos, y tenemos un ejemplo muy fuerte, allá en Apocalipsis, cuando nos dice que usted tiene ahí, y es permisivo, porque tiene ahí a esa Jezabel, y él sabía, pero pobrecita Jezabel, ella va a cambiar, ella se va a convertir, pero tenemos que dejarla. Entonces, no, hizo una cosa, no, pero siga cantando en la batería, porque es que, así es que él va a cambiar. No, entonces, reciba la cena, porque es que así es que él cambia. No, hermano, no. Y por eso es que Pablo habla claro aquí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no use la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ahí estamos mirando eso. ¿Ven? ¿Algo especial, hermana? Bueno, amén. Como decía la palabra que leíamos en Gálatas, el Señor nos ha llamado a la libertad, pero decía, no uséis la libertad para la naturaleza pecaminosa, sino para servíos el amor los unos a los otros. Entonces, hermano, como decía el hermano Adolfo, algunos tomamos la gracia como esa licencia para pecar o como ese permiso, pero Pablo decía en Romanos, decía, ya estamos en la gracia, y dice, ahora porque estamos en la gracia perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Dice, porque ya los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán en él? Entonces, hermanos, al contrario, ahora que estamos en la gracia, debemos estar en el amor, en la obediencia y en el sometimiento, hermano. Amén, así es. Ahora vamos a la carne. La referencia general es la naturaleza carnal del hombre, o sea, nuestra carne. Como el primer enemigo que tenemos nosotros, que dice la Biblia, es la carne. Y vamos a Romanos 7, 18 y 25. Dice así el Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ahí hay algo importante porque se sale del contexto de muchas personas que dicen que es que él es bueno porque hace cosas buenas, y él es malo porque hace cosas malas. Entonces uno decide, no, todos somos malos. Ante Dios no hay ninguno bueno. Solamente Dios es bueno, Cristo es bueno. Y aquí lo está manifestando
Pablo, porque está hablando de una condición. Él en su carne, que mora y todo, él quería hacer el bien, pero lo que predominaba era el mal. Y eso lo vemos. El Señor dice que cuando usted, que usted haga con su mano derecha, no lo sepa la mano izquierda. Entonces esto quiere decir que si usted da una ayuda a una persona y Dios coloca en su corazón, si es Dios, porque muchas veces pensamos que Dios, pero es el mismo hombre, entonces cuando van a mirar y de pronto quieren un favor igual o alguna cosa que quieren obtener de esa persona, van y le dicen. Y como dice la persona de pronto, no tengo, entonces inmediatamente sale lo que habla aquí Pablo. Y lo que dice es que entonces sale de él lo malo, de no hacerlo. Entonces le saca en cara, claro, te ayudé, te bendije, y ahora, y no solamente que se lo dice, sino que a todo el mundo se lo dice. Entonces, eso es malo. Eso es malo. Entonces, ahí está hablando. Y mire lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la del pecado. ¡Wow! Da gracias porque a pesar de que nosotros estamos sirviendo en la ley de Dios en la iglesia y de pronto fallamos, no miramos o no saludamos o alguna cosa, esa es la condición de nosotros. Pero él daba gracias a Cristo porque a pesar de que hacíamos eso, el Señor, cuando llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, por su gracia, nos vuelve a perdonar y estamos otra vez en las manos del Señor. Porque así dice en 1 de Juan, si decimos que somos pecadores, bien hacemos. Y entonces Cristo, el Padre con la sangre de Cristo, vuelve y nos limpia. Pero decimos que si no pecamos, entonces somos mentirosos y hacemos a Cristo mentiroso. Entonces ahí estamos mirando que realmente nosotros tenemos que reconocer que aunque estamos en Cristo, caminamos en Cristo, vamos a fallar, ¿por qué? Porque esta carnecita siempre va a querer hacer lo que quiere, pero ella se sujeta, ella no se convierte. El que se convierte es el alma, pero la carne no, hasta que llegue al lugar final, que es la muerte de la carne. Amén. Bien, vamos a leer Gálatas 5:17, mi amada hermana. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. 5:17, Gálatas. Magnífico eso. Mire lo que dice aquí en la Reina Valera. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Wow. Y dice, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ahí miramos nosotros que hay una lucha interna, hay una lucha entre nosotros, pero que si nosotros esa lucha la llevamos en la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, nos controla, nos mantiene, porque también hay veces que, por ejemplo, nos vemos tan espirituales que ahora entonces andamos en el aire levitando y tenemos la aureola y empezamos a hacer cosas que no son. Pero Cristo a través de la carne nos baja al piso y nos dice, usted todavía es carne y pecador, no tiene por qué humillar, ni exaltarse, ni decir esto porque usted es carne. Entonces nos controla el Señor a través de la carne. Es algo maravilloso, como Cristo es perfecto en todo. Entonces, y cuando estamos saliéndonos del Espíritu y empezamos a hacer cosas que no le agradan, el Espíritu entonces nos coge, ojo porque ahí está usted fallando, y nos da, como decían por ahí, un baquetazo. Entonces, ahí está el control. Cristo está obrando en nosotros. Eso es constante y hay que vivir en esa vida permanentemente, pidiéndole al Señor que por esa fe maravillosa que tenemos en Él y que creemos en Él, seremos salvos, pero que no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza y en la voluntad del Padre a través de su Hijo amado y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora viene visión terrenal. En Génesis 13:10, dice así, 13:10. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán
de toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces, mire usted cómo ahí están las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Lo era carnal, lo era la naturaleza de la carne. Y Abraham era el espíritu, era guiado por el Espíritu Santo del Señor. Y entonces cuando Lot le dijo, bueno, nosotros no podemos seguir porque resulta que los mayordomos de Lot y los mayordomos de Abraham empezaron a tener disputas y a pelearse porque crecieron bendecidos por el Señor. Entonces cuando viene esa disputa, Abraham no se puso a pelear como muchas veces hacemos nosotros, sino que, bueno, vamos a hacer una cosa mejor, aquí está todo esto, escoge para donde tú quieras, y si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda, y si te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Pero escoge, cuando Abraham lo puso a escoger a Lot, él miró la grandeza y todo lo que le ofrecía el mundo, y se fue. Y vemos la historia de Lot después, que el mismo Abraham tuvo que rescatarlo, porque estaba perdido en el mundo que era donde Sodoma y Gomorra fue destruido. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que entender eso, que en nosotros el que mora es Cristo y que le servimos es a Él. Entonces, esa visión terrenal tenemos que verla desde el punto espiritual. ¿Qué debo hacer en este mundo cuando estoy en el reino de Dios? Es llevar el Evangelio, vivir una vida santa y entregada a Cristo. No dejarnos llevar por las cosas de este mundo, por lo que ven nuestros ojos, porque estamos hablando de los deseos de los ojos. En Proverbios dice que los ojos no se cansan de ver. Entonces hay que estar diciendo al Señor que nos eche ahí colirio en esos ojos para que nos limpie de todas esas impurezas. Ahora, en Josué 7:21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Ese fue Acán. Entonces, mire que la avaricia todavía existe, era el pueblo de Dios. No era un extranjero, no, era el mismo pueblo de Dios, de la descendencia de Jacob, de las 12 tribus. Entonces, hoy también en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia del Señor que compró con sangre, hay muchos Acán, que todavía anhelan las cosas del mundo, que todavía piensan que cuando vienen a Cristo, entonces llegaron del Rey de Reyes, y entonces debemos de pensar, porque muchos predican que nosotros debemos de pensar como reyes, porque todavía ya no somos esclavos sino reyes, y estamos en el reino, y por lo tanto, como somos reyes, pues merecemos todo este mundo. Qué equivocado estamos, hermano. Qué equivocado estamos. De cosa, por la misericordia de Dios, merecemos la salvación y la vida eterna, porque Dios nos la regaló a través de su Hijo amado Jesús. Y las demás cosas, Dios las da por misericordia. Por misericordia. Nos da la vida, nos da la salud, nuestros hijos. Eso es misericordia. No merecemos eso, pero Dios nos da por misericordia. Porque la palabra dice muy claro en el apóstol que si Dios no mirara con ojos de justicia, hoy nosotros no tendríamos la misericordia, sino que tendríamos a ser exterminados. Es por la misericordia. Hay que dar gracias. El rey David también decía, ¿y quién es el hombre para que el Dios de los cielos, santo 3 veces, se acuerde y haga memoria de él? Pero Dios es misericordioso. Está en su creación y estamos en el corazón de él. Pero nosotros tenemos un corazón perverso, maligno. ¿Quién lo podrá entender? Cristo. Y por eso Él quiere cambiar tu corazón. Bien. Y vemos entonces en Josué, y se dejó llevar por la avaricia. ¿Y cómo terminó? El pueblo pecó, la guerra con un pueblo pequeñito, que era más pequeñito que se metieron, no podían ganarle. Perdieron, murieron una cantidad, y Josué se enojó. Y el Señor dijo, ¿por qué te enojas? Ve a este lugar, y ahí está el anatema. Y ahí estaba el anatema, porque el otro se trajo todo eso pensando que los ojos de Cristo
no lo iban a ver. Pero los ojos del Señor recorren la tierra y está pendiente de nosotros. Amén. Entonces ahí vemos nosotros eso. Ahora viene algo muy importante que es exhibición. Y póngale usted, hermanita. Exhibición. Isaías 39:2. Muchas veces queremos exhibirnos mucho. Mostrar lo que somos cuando realmente no es de nosotros. Por la gracia y la misericordia de Dios hacemos lo que hacemos. Dice Isaías 39:2. Ezequiel dice: Ezequías enfermó y que se había recuperado. Quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. ¿Cómo ve usted su hermana ahí? Esa exhibición. Él se exhibió y dijo, no, es que yo, mire, vea, todo esto es mío, todo esto. Y empezó a mostrarle y a complacer los ojos. Y lo que estaba haciendo era, ¿qué? Entregando todo. Porque después viene Isaías con una profecía. ¿Y qué le dice? El profeta Isaías, ¿qué has hecho? Lo que has hecho. Entonces le dice, a partir de ahora, en un tiempo, todo esto pasará a los babilonios y Jerusalén será entregada ¿por causa de quién? Del rey Ezequías. Y así hacemos nosotros, hermanos. Por eso Pedro dice muy clarito, no entregue las perlas a los perros. Las perlas a los perros. Pero queremos ser exhibicionistas. Hay veces inclusive, oye, usted está en el cristianismo, pero yo lo veo que usted no prospera. Mira, a mí me ha prosperado. Tengo 2 casas, tengo carro, camioneta, vivo en el norte, tengo una finca y tengo un negocio. ¿Y usted qué? Exhibiendo lo que no es de él. Porque eso se lo dio Cristo. Y si le dio Cristo eso, es para que no sea para él, es para que bendiga a otras personas, ayude a otras personas, porque somos un canal de bendición para las demás personas. Pero somos así exhibicionistas. Exhibicionistas. Ahora viene, vamos a mirar entonces el capítulo 17. Y el capítulo 17 nos habla algo muy bueno de este versículo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacedores de su palabra, cumplidores de su palabra. Y entonces ven aquí ahora, hacedores. Y vamos a mirar Romanos 2:13. Romanos 2:13. Miremos a ver qué nos dice esta palabra de Romanos 2:13. Bueno, esta palabra creo que era uno de los versos que llevamos en el anterior programa y dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. ¿Cómo sería eso, hermana? Yo no entendí. A ver, usted me puede explicar, porque la verdad que no entendí. Y mire que en la Reina Valera nosotros el verso lo llevamos, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí parece que si nosotros leemos así el versículo, si en el contexto parece que hubiese una contradicción, porque la palabra dice que nosotros somos justificados al creer en Cristo. Pero cuando nosotros leemos el pasaje de Romanos, vemos que Pablo decía, no hay ningún justo sobre la tierra, no hay ninguno que haga el bien, dice la palabra, porque las obras de la ley, aún dice en el capítulo 3, ningún ser humano será justificado delante de Dios, sino que por la fe y no por las obras. Pero Pablo decía acá, hermano, en Romanos capítulo 2:13, desde el versículo 10,
Dice, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen los buenos, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque no tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley que no obedecen. Entonces Pablo hablaba porque los judíos se gloriaban de la ley. Los judíos se exaltaban de la ley, y hay una parte, hermano, donde dice, ustedes tienen la ley, son doctores de la ley, los niños se la saben, predican de no robar, no adulterar, pero la violan. Y es que aquí hay algo importante, porque cuando dice aquí, por ejemplo, hacedores, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ahora, usted puede escuchar la ley, usted puede entender la ley, la palabra de Dios, pero no son los que oyen nomás porque siguen haciendo lo malo. Entonces, y dice acá muy clarito, y dice, si no los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué los hacedores de la ley? El salmista David decía, que tu justicia esté en mí, para que yo pueda ser justo. Wow. Es la justicia de Dios que nos hace justos a nosotros. Y esa justicia de Dios es cuando usted hace la palabra, vive la palabra y la camina como ordena la palabra. El hecho de ir a la iglesia, llámese católica, romana, llámese cristiana, evangélica, cualquier iglesia, no te hace justo ante los ojos de Dios. Ni vas a ser salvo. Porque solamente los que son hacedores serán justificados y los justos del Señor. Ahora, ¿por qué es eso, hermana? Porque es que mis obras no pueden justificarme. ¿Cuáles son las obras que me justifican? La que el Padre a través de Cristo me regaló, y yo honro a Dios, y son obras de Cristo, no son mías. Y cuando yo soy obediente en esas obras, entonces Cristo me justifica ante el Padre, pero mientras tanto no. Ahora, cuando usted hablaba de algo que somos en el proceso, cuando estamos empezando y recibimos a Cristo, entonces Él hace ese primer paso, que es la justificación ante Dios, es que nos está justificando desde el pecado, porque ya confesamos los pecados y estamos en una naturaleza divina nueva, y ya entonces empezamos a hacer la obra. Entonces Dios nos justifica a través de su Hijo. Y nos sigue justificando a través de Él, cuando yo hago la voluntad y la obra de Cristo en mi vida. Yo siempre repito esto, en Efesios creo que capítulo 2 dice, que las obras que hoy nosotros practicamos, estoy parafraseando, ya el Padre las tenía predestinadas para que nosotros en Cristo las hiciéramos y la gloria fuera para Cristo. Cuando usted ayuda a alguien, cuando usted le da algo suyo, eso no es suyo. Porque la palabra dice claro que yo doy de todo lo que usted me da porque primero me dio Él. Él te da primero a ti para que tú des lo que tu corazón te coloca dar. Así es que nosotros no damos nada. Hermano, y mire esto que ahí usted decía, hacedores, en el versículo 17, hay un verso que nosotros conocemos mucho, que es Santiago, que dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvida qué tal era. Pero mira lo que dice el verso 25, hermano. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Es que ahí es lo que dice, eso que está diciendo usted ahí, es lo que Pablo dice, que nosotros tenemos que estarnos mirando en el espejo, porque la palabra es el espejo que nos muestra nuestra condición pecaminosa. Entonces, cuando yo me miro en esa palabra y me veo, y veo el espejo, uy, tú imperfecto, pero no me preocupo, sino que me voy, entonces dice lo que usted leyó antes, no le para bolas, pero si usted ve que la palabra, que es el espejo, le muestra el carácter, la ira, el odio
y usted cambia, entonces va a recibir bendición, como dice la palabra. Porque esa es la que nos justifica. Y somos los justos de Dios por hacer su palabra, porque la justicia de nosotros no sirve de nada. Entonces, miremos ahora, mutabilidad. Se describe que Dios no cambia ni varía en su ser, carácter, propósitos, ni promesas. Dios lo que dice lo cumple. Por eso la palabra dice que las promesas de Dios son en el sí y en el no, pero Él no varía. Nosotros sí variamos. Nosotros sí variamos. Entonces vamos a ver la mutabilidad de Dios. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero esas cosas temporales, que son las que vemos en el mundo, no debemos hacerlas, pero las que son eternas, no las podemos ver con estos ojos naturales, sino con los ojos espirituales, con la fe en Cristo y creyendo. Porque en la palabra habla muy claro y le traíamos la mutabilidad. Dios no varía, no cambia, y Él siempre va a tener su mismo carácter, el mismo ser, su propósito y las promesas no van a variar. El propósito de Dios nunca va a variar. El propósito, las promesas tampoco. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar esto y vernos para mirar cada día más la mutabilidad de Dios. Él no varía, Él no cambia. Nosotros sí variamos. Y llevamos ahí veces la palabra a cambiarla para sacar un beneficio y un alimento al vientre. Pero la palabra no cambia. La palabra sigue siendo igual. Y déjame decirte que esta palabra, aunque la quieren cambiar algunos, no la pueden cambiar, porque aunque la cambien, cuando venga Cristo, por esta palabra vamos a ser juzgados. Ahora bien, vida imperecedera. Vida imperecedera, dice Jeremías 17:8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Eso es una vida espiritual que no perece. Es imperecedera. Cuando estamos en Cristo y estamos en ese río que es el Espíritu Santo, nuestra vida espiritual no se envejece, no muere. Pero vemos hermanos que están más secos porque están fuera del río espiritual. Por eso Pablo decía, el hombre exterior se va envejeciendo, pero el interior cada día se rejuvenece en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, no le pare bola a la cara o a lo que tú estás exterior, pero mira el interior, cómo se rejuvenece, cómo cambias y cada día creces y creces en el Señor. Amén. Ahora miremos la vida eterna en Romanos 6:22. Lea usted, hermano, y explique esa parte. Dice Romanos 6:22. 22. Dice la palabra, vamos a buscarlo en esta versión de acá. Dice Romanos 6:22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Oiga, ese tema sí es hermoso, porque dice que ahora nos vimos ¿qué? Esclavos de Dios. ¿Cuántos esclavos están hoy conectados aquí en la emisora Bellavista Estéreo, mirando el programa maravilloso que hoy el Señor ha traído? ¿Cuántos esclavos? Es que el problema es que la gente no quiere ser esclava, porque lo miran desde el punto, no, ¿cómo así que esclavo? Me va a pisotear, me va a tratar mal, No, ese es un error. Hay muchos que dicen, yo no soy siervo, porque el siervo no permanece en la casa, más el Hijo de Dios sí permanece. Está hablando de servicio. Hay muchos hijos que permanecen en la casa y son más malos que aquellos que salen y se van. Entonces, hijos no te da la garantía, esclavos sí. Porque cuando tú eres esclavo, obedeces a Cristo en todo. ¿Cuántos hijos en la casa son rebeldes y no obedecen? Y no quieren hacer caso. Y eso no los quiere el Señor. Quiere esclavos, servidores, siervos del Señor, que le sirvan
24/7 a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, soy esclavo de mi Señor por amor a Él. Antes era esclavo del mundo y vivía esclavo de los dioses paganos, pero no era por amor, eran esclavizados a servirle. Pero en Cristo, que nos dio la libertad, ahora somos esclavos por amor de Él, por amor a Cristo. Y aquí hay algo bueno, hermano, porque me llamaba la atención, porque usted decía que de pronto nosotros vemos, ay, que esclavo se ve mal, pero dice, han dejado de ser esclavos del mundo, o sea, del pecado, de lo que nos traía muerte, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, vergüenza, pero dice la palabra, pero ahora son esclavos de Dios, somos libertados de ese dominio, de ese imperio del pecado que teníamos, y dice la palabra que ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y como resultado a la vida eterna. Es decir, que como somos esclavos de Dios, hacemos lo que Dios le agrada, lo que Dios ordena, y eso nos da como destino, hermano, el fin es la vida eterna. En la vida eterna no vamos a llevar nada. Como dijo el Job, desnudo vine y desnudo me voy. No vas a llevar nada, porque allá el Señor tiene todo para ti. Un cuerpo nuevo, glorificado, unas vestiduras nuevas que te da, que ya las tienes puestas, que son espirituales, y por eso toca que luchar para que no las manches, y vas a tener un palacio, un lugar tremendo, donde tú vas a estar, donde no va a haber hambre, ni sol, ni oscuridad, ni tiniebla, porque Dios resplandece, no va a haber enfermedades, y todo está allá para los que realmente andan en la obediencia, en el sometimiento a Cristo, y son hacedores de su palabra. Qué bendición poder contar en esta mañana con todos los oyentes, y decirle gracias al Dios eterno, porque todos los que están allí, fueron los que usted predestinó, y colocó en el corazón, que hoy estuvieran recibiendo la semilla de Cristo Jesús. Vamos entonces a saludar a los hermanos, oyentes, televidentes que están conectaditos en esta mañana. Amén. Saludamos a Graviela Franco, Fernanda Navarro, Patricia León, Marta Delgado, Carlos Manuel Gómez, nuestro hermano Guillermo Cabarcas, ahí está Destellos Casa Oración, un saludo para la pastora, familia Torres Vida, un saludo para nuestros hermanos, Carmen Méndez, Pablo Aguilar, Eduardo Castro, Olga Archila, Paula Morales, Isaac García, Jorge Luis Ulvaga, Pastor Rafael Castellón, también está Carolina Camacho, Daniela Molina, Rodolfo Navarro, Sandra Torres, Germán Viana, Armando Cantillo, Carlos Estrada, Daniel Mantilla, Alejandra Gómez, Neida Núñez, Edgardo Jiménez, Olga Suárez, también está nuestra hermana Caterine Peñaranda, José Carrillo, Pastor Víctor Pachón, Lourdes Restrepo, hermano John Junior Gámez, María Quintero, y por acá también tenemos Marlon Tolosa desde Medellín.